Bueno, pues, I don't know if speak in English or Spanish. Nos movemos a la siguiente charla, que es de África Holguín. Todos la conocéis, es una experta a nivel nacional e internacional en epidemiología molecular y hoy nos va a dar una charla acerca de las nuevas técnicas diagnósticas del VIH basadas en el uso de aptámeros. Como sabéis, África Holguín forma parte del Laboratorio de Epidemiología Molecular del Instituto Ramón y Cajal de Madrid. Muchas gracias, África, y cuando quieras. Bueno, antes de nada, muchas gracias a los organizadores por permitirme contar el siguiente trabajo, donde daré muchos detalles sobre las nuevas técnicas diagnósticas del VIH basadas en el uso de aptámeros. Durante estos minutos lo que voy a hablar son de las necesidades y los retos actuales del diagnóstico de la infección por VIH, un diagnóstico precoz, las limitaciones que actualmente tienen los métodos diagnósticos para detectar precozmente al virus. Luego pasaré a definir lo que son los aptámeros, cómo se seleccionan, cómo se caracterizan, qué ventajas tienen sobre los anticuerpos neutralizantes para reconocer proteínas diana de interés y luego ya terminaré hablando de nuestra experiencia en el campo de diagnóstico y aptámeros frente al VIH. Y sobre todo también de perspectivas futuras y cosas que tenemos en marcha. Bueno, el diagnóstico precoz, como antes hemos visto también en las plenarias, es una necesidad a nivel del control del VIH en un mundo con ya más de 38 millones de personas infectadas, con cerca de 1,8 nuevas millones de diagnósticos, nuevas infecciones al año y de ellas 150.000 en niños. Esto también es bastante grave pues en aquellos países que están más castigados por la infección, como son los países de bajos recursos, sobre todo África subsahariana, donde ya viven 26 millones de personas con el VIH y donde ocurren 7 de cada 10 nuevas infecciones por el virus. Entonces, el diagnóstico precoz es importante a nivel global, pero sobre todo en estas regiones con mayor prevalencia de infección. ¿Y cuándo hay que hacer este diagnóstico? Bueno, pues todos estamos de acuerdo con que tiene que ser cuanto antes posible, al principio. Si pudiera ser desde el primer día de la infección, pues mejor que mejor. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un diagnóstico precoz permite el inicio de la terapia antirretroviral para disminuir la viremia a niveles indetectables, de tal manera que no solamente baja la carga viral, sino el reservorio viral, disminuye la inflamación crónica del sistema inmune asociada a la infección, el envejecimiento precoz, se disminuye también el daño, el deterioro del sistema nervioso central, la transmisión viral, por supuesto, y las nuevas infecciones, porque permite a la persona tomar medidas de control y evitar transmitir el virus. Y también, muy importante, es que permite una recuperación inmune, es decir, vuelven a subir los niveles de T4 y se normaliza el ratio T4-T8. Bueno, pues ya sabemos que es muy importante el diagnóstico precoz y, sobre todo, esto las autoridades pues lo tienen ya bastante visto, que es una emergencia de salud global, salud nacional y salud global. Hemos visto antes cómo un buen diagnóstico puede mejorar la supervivencia en una de las ponencias anteriores y, sobre todo, es importante para poder alcanzar los objetivos de la ONU-SIDA de controlar la infección en el 2030 y conseguir que haya un 95% de personas que tengan el virus y que realmente conozcan su diagnóstico. Bueno, pues en este panorama podemos decir, bueno, pues ¿qué hay que hacer para detectar que una persona está infectada? Bueno, todo el mundo lo sabéis, ¿no? Lo primero es ver de manera indirecta o directa si el virus está presente en su cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una manera indirecta, viendo la presencia de anticuerpos, tanto IgM o IgG, frente a proteínas diferentes del virus. Estos serían las técnicas serológicas que todos conocéis, que son sobre todo empleadas para diagnóstico de adultos o niños mayores, ¿no? Pero luego tenemos las técnicas moleculares o técnicas virológicas que detectan directamente la presencia del virus. ¿Cómo se sabe si está el virus? Pues detectando o bien sus proteínas o bien el ácido nucleico, que puede ser ARN viral si estamos hablando de partículas circulantes porque hemos tomado como muestra de diagnóstico un plasma, un fluido biológico, o bien puede ser el DNA proviral cuando estamos estudiando células o tejidos infectados. Pero también es importante saber que la presencia del virus se puede ver por presencia de proteínas virales, ¿no? Estas técnicas moleculares o virológicas son las que realmente se necesitan para un diagnóstico
precoz de la infección en bebés, en niños menores de 18 meses nacidos de madre infectada. ¿Por qué? Porque son las únicas pruebas que son capaces de confirmar la infección en los pequeños. Estas, os recuerdo, puedes detectar ADN viral, ADN proviral o proteínas virales. Ahora la más mirada es la P24, la proteína que forma la cápside viral, que, bueno, pues que se suele mirar en los ELISAs de cuarta y quinta generación, ¿vale? Pero la técnica molecular más usada son el qPCR, la técnica de PCR a tiempo real, que puede amplificar el ARN viral o el ADN proviral y que tiene un periodo de ventana de 10 días aproximadamente. En el caso de ELISA cuarta y quinta generación son 2 semanas, 14 días, y en el caso del diagnóstico serológico, que yo os digo que son pruebas que detectan anticuerpos, que bien son de cribado o de screening, como los ELISAs o los test de diagnóstico rápido, o bien son confirmatorios, como el Western blot, van a tener periodos de ventanas más superiores que los test moleculares. Por ejemplo, los test rápidos solamente detectan al virus a partir de las 3 semanas, de los 21 días. Pueden detectar anticuerpos frente al virus. Los ELISAs cuarta y quinta generación hemos dicho 2 semanas, pero los Western blotes incluso a partir del mes que aparecen todos los anticuerpos de todas las proteínas del virus. Por tanto, para un diagnóstico precoz infantil se necesitan solamente las técnicas, o se pueden usar solamente las técnicas moleculares. Y esto es muy importante de saber porque, como antes os he dicho, el más sensible es la técnica del qPCR, que detecta la infección a partir de los 9º o 10º día. Es verdad que hay técnicas ultrasensibles, pero las que se usan básicamente en la rutina clínica están basadas en qPCR, que tiene un límite de detección que está alrededor de este periodo de tiempo. Por tanto, nos presentamos en una situación donde tenemos los primeros 9 o 10 días de infección donde no hay test comerciales disponibles para detectar precozmente al virus. Y esto es importante. ¿Por qué detecta los 9 días el qPCR? Porque es justamente cuando aparece el pico de carga viral, aparece la replicación masiva viral. También en los 14 días se detecta el P24 porque es cuando aparece el pico de esta proteína, y los test serológicos son posteriores porque aparecen los anticuerpos progresivamente a partir, pues eso, de la 3ª semana. Es cierto que cuanto mayor es la generación de la ELISA, antes se detecta, pero nunca va a llegar a detectarse el virus antes de las 2 semanas. Bueno, pues con todo esto claro, tenemos que ver que esto todavía es más importante si sabemos que durante la fase aguda de la infección ocurre el 40% de las nuevas transmisiones del virus. ¿Por qué? Porque está la carga viral más alta. Y esto se puede detectar por las técnicas actualmente comerciales que detectan al virus a niveles picomolares, pero realmente lo que necesitaríamos es detectar en estos días, en los primeros 10 días, que es cuando tenemos muy poquitas partículas virales, y el virus se detecta a nivel femtomolar, que todavía no es alcanzado por ninguna técnica actualmente en el mercado. Y esto todo se une a una cantidad de retos que he querido resumir en la siguiente diapositiva, que todavía agrava más el problema. El primero es el tema de infradiagnóstico, porque sabemos que 1 de cada 3 personas que está infectada no sabe que lo está, y ese porcentaje cambia entre países. Antes han hablado en las ponencias en el salón, en el auditorio, que había hasta más del 40% en personas en España que no saben su infección. Un tema enorme. Segundo tema, el retraso diagnóstico. Hay muchísimas personas, sobre todo en los países con mayor prevalencia de infección, que se diagnostican cuando su número de T4 está menos de 200 células. ¿Vale? Esto que implica que están ya el sistema inmune muy deteriorado y es muy tarde como para ya implantar un tratamiento, porque ya el virus ha hecho de las suyas y ha llegado a ha cargado los reservorios virales, ¿no? Por otro lado, el tema del diagnóstico precoz infantil. Recordemos, más de 150.000 nuevos diagnósticos anuales en niños menores de 18 meses, la mayoría en países de bajos recursos, donde estas técnicas moleculares de las que os he hablado, requeridas para el diagnóstico precoz, no están implementadas por su coste y por sus necesidades de infraestructura concreta para poderse llevar a cabo. Aparte, sabéis que la mitad de los niños que nacen con infección por VIH va a morir antes de los 2 años de edad si no se diagnostican pronto y no tienen un tratamiento adecuado. Por tanto, es un problema de bastante gravedad, porque estos niños van a vivir con el virus toda su vida. Y además, la mayoría de los niños que nacen infectados tienen bajo peso, son neonatos, y es muy difícil extraer volúmenes de sangre adecuados que permitan hacer las técnicas, por ejemplo, de carga viral o de un PCR cualitativo, que normalmente requiere 1 mililitro de plasma. Estos niños alguna vez tienen muy poquita sangre y es difícil hacerle estas técnicas, ¿no? Esto se junta también con el tema de la variabilidad genética del virus. Antes, todo el mundo sabe que el VIH es muy variable, hay más de 160 variantes diferentes del virus
distribuidos entre tipos, grupos, subtipos, subtipos, recombinantes circulantes y recombinantes únicas. Y estas variantes van a tener de manera natural cambios a lo largo de su genoma que lo presentan porque se han fijado durante la evolución, y estos cambios pueden estar en zonas de hibridación con sondas o primers de estos qPCRs diagnósticos, e incluso pueden afectar a la interacción con los anticuerpos de las pruebas serológicas. Y hay trabajos que demuestran que puede haber falsos positivos diagnósticos, puede haber también falsas cuantificaciones, infracuantificaciones y también reactividades diferenciales un poquito entre algunas variantes. Luego tenemos, por supuesto, lo que antes os he dicho, las limitaciones de las técnicas actuales para detectar niveles ultrasensibles del virus capaces de llegar a esos niveles femtomolares que necesitamos para detectar una partícula viral. Y se junta con en que también tenemos el reto del diagnóstico de llegar a todas las poblaciones vulnerables, aquellas que no llegan a los sistemas sanitarios, aquellos entornos de emergencias y aquellas también poblaciones móviles, sobre todo en estos países donde el diagnóstico está centralizado y donde es imposible separar muchas veces los miles de kilómetros o los cientos de kilómetros de distancia hacia los centros de referencia diagnósticos. Y esto es lo que ocurre, este acceso al diagnóstico está muy limitado en nuestros países porque, sobre todo, pues eso, las infraestructuras no son correctas y hay muchísimas pérdidas de seguimiento porque desde que se toma la muestra hasta que llegan los resultados hay países que pueden tardar entre 3 y 6 meses porque son países muy grandes, con mucha población infectada, 1 o 2 laboratorios de referencia, zonas con muchísima distancia geográfica y no llegan a tiempo y muchos diagnósticos perdidos en el camino. Y esto con todos los problemas que puede seguir de deterioro de los pacientes, de nuevas transmisiones, etcétera. Bueno, pues con este panorama vamos a ver que hay una necesidad de acelerar las intervenciones clínicas para llegar a más pacientes, para reducir las pérdidas de seguimiento, llegar a esas poblaciones de mayor riesgo que necesitan un diagnóstico precoz, mejorar las técnicas para hacerlas más sensibles, que usen menos muestra para que sean capaces de aplicarse la misma técnica en adultos y en niños y que encima se puedan descentralizar para que se puedan aplicar en cualquier centro de salud, cualquier centro comunitario, cualquier hospital local y no solamente en esos centros de referencia mejor equipados que tienen estos países. Por tanto, necesitamos, y esto está así, nuevas técnicas diagnósticas que sean simples, rápidas, sensibles, que acorten lo máximo posible el periodo de ventana, ojalá que fuera desde el primer día de la infección, que por supuesto sean baratas para que se implementen en países con bajos recursos y que sobre todo se puedan utilizar o se puedan realizar en el punto de atención del paciente, es decir, las famosas técnicas point of care que se aplican en la misma clínica para que el paciente reciba el diagnóstico a la hora y media, a las 2 horas de la toma de muestra. Es una manera que tienen sobre todo estos países de que no se pierda el paciente, de poder darle el tratamiento el mismo día y de que al ser rápido se pueda meter la maquinita pues en cualquier sitio. Hay pruebas point of care que necesitan máquinas, otras no necesitan máquinas. Ahora veremos exactamente qué pruebas point of care hay en el mercado. Bueno, pues para un diagnóstico serológico todos conocéis las serológicas de cribado, las pruebas de screening, que son los famosos test rápidos, que hay muchísimos en el mercado, hay páginas web llenas de distintas casas comerciales, algunas cambian un poquito las sensibilidades, algunas han incorporado incluso el P24 como este Early Determine, que es de Abbott, pero bueno, son pruebas de cribado que siempre requieren una confirmación posterior por unas técnicas confirmatorias. La única técnica confirmatoria que se utiliza, bueno, básicamente en la rutina clínica en general es el Western blot, pero eso no es una prueba point of care, porque necesita una máquina. La única prueba point of care de confirmación serológica es el Genius de Biorad, que es como un mini Western blot que te discrimina infecciones VIH1, de VIH2, coinfecciones y te confirma en el mismo cassette la infección. Problema, coste. Cuesta como 35 € y esto no siempre se puede afrontar por todos los clientes, ¿no? Y luego, dentro de las técnicas point of care moleculares, hay 3 para el diagnóstico infantil, de Abbott, de Cepheid y una bueno, el Samba. La más usada es el GeneSpert, que ya se están incorporando en los hospitales de Madrid, por lo menos el Ramón y Cajal ya lo tiene hace tiempo, donde se diagnostican los casos más urgentes, tanto de niños como de adultos. Entonces, necesitamos point of care moleculares, sencillos, rápidos, ultrasensibles, si es posible desechables, que confirmen la infección desde el primer día, que en pacientes de cualquier edad, da lo mismo que sea un bebé de un día o que sea un señor mayor, y que detecten también todas las variantes para uso global, porque acordémonos que en estos países con mayores prevalencias de infección es donde circulan el mayor número de variantes posibles. Entonces, queremos un test que detecta cualquier variante, da lo mismo que sea recombinante único, un grupo O, un grupo N o
cualquier subtipo dentro del grupo M, ¿no? Debería de ser un test global. Realmente esto no siempre ocurre, porque aunque las casas comerciales te dicen que se testan para todas las variantes, cuando luego tú ves la ficha clínica, la ficha técnica, ves que a lo mejor se han testado con 6 variantes de los 160 que hay. Por supuesto, es muy difícil testarlo en todas, pero a veces esos paneles se deberían de incrementar y no se hacen. Y esto no lo vamos a hacer solos, todo esto se parece una quimera, pero yo creo que podemos llegar gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías, la nanotecnología que nos va a permitir detectar componentes del virus, como son proteínas, como son moléculas de DNA, a nivel femtomolar. Esto ya se ha visto, se está intentando aplicar para otras enfermedades, se ha aplicado sobre todo para detección y diagnóstico y, bueno, pues hay muchísima investigación al respecto a nivel de físicos, de químicos, de ingenieros. Y, bueno, por ahora no hay ninguna nanotecnología que se use en el diagnóstico que sea para point of care, pero estamos bastante encaminados a ello, ¿vale? Cuando yo vi todo esto y empezamos a meternos en el tema, claro, hubo un punto que nos llamó un poco la atención, ¿no? Y era el decir, bueno, pues no solamente los anticuerpos se pueden unir a las proteínas del virus, sino también el ADN y el ARN se pueden unir. Por tanto, nos ocurrió la idea de cómo unir las dos cosas, diagnóstico y el mundo de los ácidos nucleicos para unión a las proteínas del VIH. Y entonces empezamos un proyecto que fue el desarrollo de las nuevas tecnologías basadas en detección de proteínas y no de ácidos nucleicos para detectar al virus precozmente, de tal manera que se hicieran en el punto de atención con técnicas ultrasensibles, pero que fuera una detección molecular, de tal manera que era algo diferente al QPCR. El QPCR detecta ácidos nucleicos, pues vamos a detectar proteínas. ¿Con qué finalidad? Para poder utilizarlas tanto en niños como en adultos, intentar hacer test point of care e intentar incorporar todas las variantes del VIH. Y para esto nos ayudamos de los famosos aptámeros, que preguntaréis qué es esto. Bueno, pues el aptámero no es nada más y nada menos que cadenas de RNA o de DNA, cadenas sencillas de DNA, que forman unas estructuras concretas que son capaces de reconocer a proteínas. Entonces, si tú diseñas un buen aptámero frente a una proteína, será capaz de unirse con alta afinidad y alta constante de unión, ¿no? Sería algo así, tiene una secuencia concreta que adopta una estructura concreta que se puede unir a una proteína diana, que puede ser tanto unión, una proteína grande, una proteína pequeña, proteína inmunogénica, no inmunogénica, y de tal manera que puede servir para el reconocimiento viral. Más o menos constan de la cadena de unos 70 a 100 nucleótidos, con una región variable central de nucleótidos flanqueada por una región conocida que luego va a servir para su selección durante rondas de replicación que ahora veremos. Todo ello, una vez que se seleccionan, van a poder unirse con alta afinidad y alta especificidad a sus dianas. Tiene muchas aplicaciones en el campo de la terapia, ya hay algún medicamento basado en aptámeros, pero sobre todo también nosotros vemos mucho potencial en el campo diagnóstico, no solamente en el VIH, sino en cualquier tipo de patología. Y esto es porque tiene ventajas frente a los anticuerpos monoclonales. Tenemos ventajas, son más pequeñas que los monoclonales, son incluso más estables, se pueden desnaturalizar, renaturalizar, se pueden modificar químicamente, se sintetizan mucho más rápidamente que los anticuerpos porque en unas semanas los tienes y no tienes que esperar a métodos de selección in vivo como son los anticuerpos, que tienen incluso mayor coste. Bueno, las moléculas diana son mucho más amplias porque sabéis que las moléculas diana de los monoclonales tienen que ser proteínas inmunogénicas y aquí no es necesario. Y bueno, y hemos visto que se puede modificar para aumentar estabilidad, solubilidad y demás, y en cuanto a afinidad y estabilidad son básicamente iguales que los anticuerpos monoclonales. Entonces, bueno, pues voy a pasar ahora a contaros la experiencia que tenemos en este campo, en nuestro laboratorio del Ramón y Cajal y del CIBER de Epidemiología y Salud Pública. Lo primero que hicimos es decir, bueno, esto lo podemos hacer, vamos a intentar meternos en este campo, hay una necesidad clínica y y puede haber tecnologías que sean capaces de ayudarnos. Bueno, vamos a buscarlo, vamos a empezar a navegar. Bueno, pues ¿qué proteínas vamos a detectar? Pues identificamos 5 proteínas que nos interesaron mucho, primero porque las 3, la proteasa retrotranscriptasa e integrasa, son claves para el ciclo viral, como todos sabéis, y son las principales dianas de fármacos antirretrovirales, junto con GP41 y actualmente la P24 por el lenacapavir. Por tanto, elegimos 5 proteínas que son dianas terapéuticas. Luego también elegimos GP41 porque era muy importante para la fusión y P24 porque es la más numerosa del virión, porque hay aproximadamente como 2000 proteínas P24 por virión aproximadamente.
¿vale? Hay alguna gente que dice un poquito más, un poquito menos, pero en torno a 2.000. Y es la que ya se estaba utilizando en los ELISAs de cuarta y quinta generación. Y luego vimos también que al ser más numerosa nos permitiría detectar antes también la infección, ¿no? Porque más o menos en el virión hay en torno, si no me confundo, como unos 250 dímeros de integrasa, de proteasa y también proteínas de P24. O sea, hay como 8 veces menos proteínas POL que P24, con lo cual era una diana también a incorporar. Entonces, lo siguiente que hicimos es, bueno, pues vamos a ver, ya tenemos las proteínas diana, ahora necesitamos saber qué partes están más conservadas entre variantes de estas proteínas, porque si queremos que detecten cualquier variante, hay que identificar péptidos altamente conservados. ¿Cómo hicimos esto? Pues gracias a la informática. Lo que hicimos es descargar todas las secuencias que había en el GenBank de todas estas 5 proteínas, de todos los aislados del mundo depositadas en esta base de datos, más de 200.000 para algunas proteínas, y nosotros habíamos elaborado ya un programa bioinformático en el laboratorio para el estudio de variabilidad de patógenos, que nos ha servido también para ver la evolución del COVID, del virus SARS-CoV-2, y que puede servir para ver variabilidad genética e incluso conservación de cualquier proteína aplicada al mundo de la biomedicina para diagnóstico, tratamiento, terapia. Entonces, aplicamos nuestro programa PIMOL-Bio, cargando todas estas secuencias, estimamos péptidos conservados y después logramos ver el grado de conservación por variante, no solamente por grupo, M, O, P y N del tipo 1 y todas las variantes del tipo 2. Vimos, bueno, antes de nada, seleccionamos 12 péptidos conservados en estas 5 proteínas, que luego confirmamos. Estos péptidos, algunos estaban conservados solamente en el VIH1, algunos solamente conservados en el VIH2 y nada en el VIH1, y algunos los compartían ambos virus, ¿vale? En vistas a nuevos test diagnósticos que pudiéramos hacer que detectaran coinfecciones. Luego, estas son tablas que generamos de cada uno de los péptidos, donde no solamente somos capaces de ver el grado de conservación en el tipo y en los grupos, ¿no?, sino en cada una de las variantes del VIH con secuencia disponible. Por lo cual, por ejemplo, esto es un ejemplo de uno de los péptidos que tenemos de P24, donde vemos que la mayoría de las variantes del grupo M están conservado el péptido en 100% de las secuencias, con lo cual ya estamos acercándonos a unos péptidos muy conservados que eran los que tenían que ser reconocidos por los aptámeros. Pero ahora pasa al siguiente punto. ¿Cómo se seleccionan estos aptámeros? Tenemos el péptido, pero hay que generar esas estructuras de ácidos nucleicos capaces de reconocerlos. Y esto se hizo a través del método SELEX, que es un método donde el péptido conservado se pone en presencia de una librería de oligos y en distintas rondas de replicación en presencia del péptido se van seleccionando aquellos amplicones que son capaces de reconocer a este péptido con lavados previos entre rondas de replicación. Una vez que teníamos entre 3 y 6 rondas de replicación, se cogía el sobrenadante, se cogía el amplicón, se secuenciaba por secuenciación masiva, se vio cuáles eran las secuencias más representativas, que se supone que son las que mejor se podían unir al péptido frente al cual se estaba haciendo la selección, y luego se clonaron algunos de esas secuencias. Entonces, con esos aptámeros candidatos pasamos a hacer una caracterización molecular. Hasta el momento tenemos 27 aptámeros que reconocen a estos péptidos conservados de las 5 proteínas. Como digo, algunos son específicos de VIH1, otros son específicos de VIH2 y otros son específicos de ambos virus. Se han caracterizado molecularmente y esto en el laboratorio, que no tenemos ultras tecnologías, ¿no?, ni nanotecnologías, pues se hace desde un primer cribado, como hacen otros grupos, con los famosos ELONAS, que son básicamente igual que los ELISAs, pero emplean aptámeros en vez de anticuerpos, ¿vale? Tienen sistemas de detección colorimétricos donde tú puedes saber cuándo el aptámero se ha unido a su diana, ¿vale? Hay varios tipos de ELONA, tenemos ELONAS ELONAS directos, donde se puede ver la afinidad y la sensibilidad de los aptámeros. Tenemos ELONA tipo sándwich, que se puede ver ya la mejor combinación de aptámeros que son capaces de reconocer a la proteína. Podemos cambiar el tipo de placa, podemos cambiar el tipo de marcaje, se pueden hacer cambios intrínsecos, pero básicamente con un ELONA en el laboratorio somos capaces de caracterizar. Todo esto, se ha visto que los aptámeros son bastante solubles, se tiene que ver también especificidad con otras proteínas y demás, pero estos son los ensayos base. Hemos calculado la afinidad de la mayoría de ellos, que están en torno a nanomolar, ¿no? Y hemos visto también a qué equivale esa sensibilidad al número de viriones.
Es cierto que el ELONA no va a ser nunca un método diagnóstico, ni lo pretendemos, porque tiene sensibilidades que no son demasiado altas. Es decir, detectamos de niveles de 10 a la 9 a 10 a la 10 virus. No somos capaces de detectar menos. Pero es el mejor sistema que tiene todo el mundo que trabaja en aptámeros para caracterizarlos molecularmente. Y sobre todo para saber qué combinación de aptámeros se pone en el ELISA sándwich, o en el ELONA sándwich, perdón, para ver cuál reconoce mejor a la proteína. Y de hecho hemos hecho muchas probatinas combinando todos los aptámeros, o sea, de la misma diana en el mismo ELONA. Una vez que tenemos esto, identificamos lo que os digo, las combinaciones, vemos las que funcionan mejor, siempre con respecto a controles negativos, que tienen proteínas que no son VH1, o sea, no, son BSA, por ejemplo. Vamos viendo que los ELONA sándwich mejoran todavía la sensibilidad. Y bueno, y como las sensibilidades eran para detectar viriones, cantidad de cargas virales altas, hicimos las primeras probatinas ya con muestras de sobreanante de virus, tanto de VH1 como de VH2, para algunos de los aptámeros, y vemos que son capaces de reconocerlo, es decir, vamos por buen camino. Tenemos aptámeros capaces de reconocer al virus y lo único que falla es cómo somos capaces de detectar esta unión de manera ultrasensible, porque la unión se ocurre, lo que falla es el sistema de detección, que por supuesto un sistema colorimétrico como hace el ELONA pues no va a ser capaz de darnos. Bueno, pues actualmente estamos continuando los estudios de especificidad, de estabilidad de estos aptámeros, viendo nuevas combinaciones para algunas proteínas e incluso estamos probando sistemas multiplex para que en el ELONA se haga detección simultánea de 2 dianas en el mismo pocillo para ver si así aumentamos la sensibilidad. Pero bueno, aún así sabemos que no vamos a llegar a los niveles que queremos y por eso necesitamos varias tecnologías con las que estamos ya empezando a trabajar. La primera tecnología, bueno, lo primero que ya hemos hecho son los ELONA, que estamos, ya te digo, terminando. Estamos en marcha también una colaboración con una empresa para hacer el primer test rápido basado en aptámeros, que esto está en marcha, se están afinando en sistemas de detección, bueno, quitar fondo y demás, pero ya hemos hecho las primeras probatinas y pensamos que es posible hacerlo. Luego también hay que pasar también cómo tratamos las muestras para que no den fondo. Esto no es fácil, no es algo que eches los aptámeros y ya salga, sino que tienes que hacer un desarrollo, pero estamos convencidos de que seremos capaces de por un lado o por otro, conseguir algo parecido. Pero es cierto también que el test rápido no va a lograr unas sensibilidades de una partícula viral, porque lo sabemos. Si logramos unas detecciones parecidas a las serológicas, ganaríamos, porque al menos tendríamos un test rápido molecular que es capaz de hacer lo mismo que el test serológico, pero confirmando la infección, es decir, confirmando la presencia del virus y no la de anticuerpos. Vamos más allá. También tenemos en marcha la elaboración, bueno, la detección de virus empleando chips, placas de silicio, y aquí ya demostramos, que lo presentamos ya hace, bueno, en algunos GESIDA, utilizando anticuerpos y no aptámeros, hemos visto que con placas de silicio somos capaces de hacer detecciones ortoplasmónicas del virus, de tal manera que aquí sí que hemos llegado a niveles femtomolares. Un virus en 10 mililitros de plasma. Pero claro, esto no es lo que queremos tampoco, como prueba de concepto nos sirve, pero para hacer todo esto se necesita un sistema de detección óptica, unos microscopios increíbles. Esto no es para un point of care que nosotros definimos, pero sí nos sirve para saber que en placas esta tecnología podría ser empleada para una detección ultrasensible. Ahora lo que queremos hacer en los próximos años es a ver si podemos conseguir financiación para meter aptámeros en estos chips y ir puliendo un poquito la tecnología y a ver si en el futuro podemos meterlo en sistemas point of care. Pero nos sirve también como prueba de concepto y vamos avanzando. Entonces, esto sería lo del lateral flow que estamos haciendo con nanopartículas de látex cubiertas de aptámero. Ya están los prototipos, algunos prototipos hechos, estamos probándolos, pero bueno, todavía falta pues, un poquito de tiempo como para poder optimizar todo. Estos serían otras colaboraciones que hemos empezado ya recientemente, ya nos acaban de dar un premio Nilla para lanzarlo, y sería un nuevo sistema electroquímico y otros microarray basado en fluorescencia donde se van a incorporar por primera vez aptámeros. Estos sistemas ya han llegado a detecciones bastante ultrasensibles para otras proteínas y pensamos que con aptámeros pues, podemos conseguirlo. Es verdad que este point of care se basa, bueno, se dan impulsos eléctricos, en esto es fluorescencia, pero bueno, la cosa es ir dando pasos hasta encontrar una tecnología que se adapte a nuestras necesidades. Y para eso hay que caminar. Y aunque vayamos confundiendo, no nos importa. El caso es ir aprendiendo, porque daros cuenta que nosotros desde nuestro campo, meternos en el campo de física, de ingeniería, pues es un salto cualitativo grande. Entonces hay que empezar a cuadrar intereses, cuadrar pues eso, entendimiento de todo. Pero bueno, al menos ya vamos a empezar a hacer esto, ya el año que viene, en enero, ya empezaremos. Y bueno, ya cuando ya tengamos los mejores prototipos y veamos que a lo mejor se puedan poner en point of care, ya estamos preparando un panel de muestras estratégicas
que va a ser distinto tipo de muestras, sangre, plasma o suero, sangre seca, sobrenante de cultivo, de distintas variantes, con distintas cargas virales, de distintos pacientes, tanto neonatos expuestos, o sea, niños que nacen de madre embarazada que están expuestos a la infección, como de adultos de alto riesgo que son del colectivo HSH, donde tienen parejas discordantes, tienen alto riesgo también de tener infección. Tenemos también paneles de infección reciente, paneles de seroconversión, y también estamos colaborando con varios países de África y Latinoamérica para otros proyectos, y tenemos una colección de muestras donde guardamos pues, esas variantes más raras que a lo mejor en nuestro entorno no podemos tener. Y bueno, pues con todo esto pues esperamos que podamos intentar que en un futuro tengamos un point of care ultrasensible que realmente sea tan ultrasensible que detecte un brillo, ojalá, que podamos utilizar poco volumen de sangre, porque sabéis que nosotros estamos empleando ya la sangre seca hace ya más de 10 años en el laboratorio para hacer todo tipo de análisis, desde diagnóstico, resistencia, estudios evolutivos, técnicas moleculares, etcétera, y somos capaces, y sabemos que en 2 gotitas de sangre va a haber virus suficiente como para hacer todo esto. Queremos que el test sea para todas las edades. Y no solamente que se vaya a usar, o sea, la gente se piensa que todo esto es para meterlo en países de recursos limitados, y en parte es cierto, pero no del todo, porque tenemos muchas situaciones dentro de nuestro entorno, en los países con recursos, teóricamente con recursos, donde hay situaciones de emergencia, unidades móviles, situaciones de trasplante de órganos, donde se va a necesitar un diagnóstico confirmatorio precoz y rápido para evitar futuros problemas, ¿no? Esto también las poblaciones vulnerables y móviles se podrán beneficiar porque se puede descentralizar el diagnóstico si logramos poder hacerlo a bajo coste, utilizarlo en cualquier país y además aprovechar las colaboraciones que tenemos con países de África y Latinoamérica para que lo puedan implantar en sus poblaciones, y por ahora estamos trabajando para tener contactos con sistemas nacionales de salud y planes nacionales de SIDA para que esto sea, en el momento que tengamos el test, se pueda implementar o se pueda empezar a evaluar. Y sobre todo, bueno, que sirva para cualquier variante y que se priorice tanto point of care como bajo coste, porque seguimos diciendo lo mismo, queremos una técnica ultrasensible que sea rápida y que se pueda hacer por cualquiera, no un aparato grande que a lo mejor pueda ser más difícil poder implementarlo. Y bueno, yo creo que con todo lo que os he contado durante estos minutos podemos hacerle un huequecito en toda la investigación del VIH que hay actualmente, que podría ser representada por cada una de las palabras que hay en esta imagen: vacunas, cura, microbicidas, nuevos antirretrovirales, coinfecciones, comorbilidades. Pues vamos a hacerle un huequecito al diagnóstico, porque es una pena que algo que está, por lo menos que lo que esté se dé bien, aunque no sea lo mejor, que se dé bien, que llegue a todos, como han dicho esta mañana, para aumentar la supervivencia de estas personas que están con el virus y que se han diagnosticado tarde. Ojalá se les pudiera diagnosticar pronto, y yo creo que merece la pena no olvidar el diagnóstico, tanto potenciar lo que se tiene, que llegue a todo el mundo, y también invertir y hacer nuevas líneas de investigación para que el diagnóstico ultrasensible llegue a ser una realidad en los próximos años y que podamos cumplir los objetivos de la OMS. Y nada, quería dar las gracias al equipo, al laboratorio nuestro, que está todos los días trabajando a pie de cañón, que están por allí, a las agencias financiadoras, al servicio, al hospital, al Instituto de Investigación, y bueno, y a todos los colaboradores presentes, y también los que tengamos en un futuro, para hacer que todo esto sea una realidad y no solamente un sueño como es ahora. Así que, bueno, muchas gracias. Si queréis saber algo más de los proyectos, tenemos una web, que es quecumplanmuchosmas.com, porque de hecho toda nuestra investigación está enfocada a que esos niños que sin diagnóstico y sin tratamiento van a morir antes de cumplir 2 años de edad puedan cumplir 2 años más, muchos años más, mejor dicho. Muchas gracias.